Hola, hola, mi gente de Siempre Hay Algo. Marlon, hoy tenemos un invitado especial y muy querido por nosotros, un gran amigo de infancia, de aquellos que nosotros llevamos Parte a la pijamada. del video de la pijamada, él es uno de los involucrados. Él es uno de los involucrados. Vamos a tratar el tema de hoy, ¿verdad? El segmento de hoy, un tema muy importante, un tema que nos dejaron ustedes ahí en los comentarios, y es de personas que hablen cómo han hecho para salir adelante y de cómo ser personas con objetivos. Bueno, nosotros creímos que esta persona, la verdad, tiene un testimonio muy grande que darle a usted que está ahí en su casa viendo el video, y sabemos que le va a gustar y que le va a dejar un mensajito muy importante a su corazón. Sí, porque él es una persona joven que, igual que todos nosotros, ha pasado por diferentes circunstancias, ¿verdad? Y que al día de hoy ya está mejor y para nosotros es un gran ejemplo. Entonces esperemos que parte del testimonio que él vaya a contar o las experiencias o lo que él nos vaya a decir sea de gran utilidad para ustedes que nos están viendo. Y bueno, para no alargar mucho el video, aquí está con nosotros nuestro hermano y amigo Exiel Guerrero Ortiz. Casi que desde que yo me vine a vivir aquí, desde que usted vive aquí, lo conocemos. Así que los tres veníamos juntos. Correcto, nosotros hemos pasado, bueno, por tantas cosas, por tantos momentos tan bonitos, Marlon. Y lo que queremos es que Exiel nos cuente sobre su trayectoria y basado a lo que el comentario nos dejaron acá, ¿verdad? Las personas, de cómo ser personas con objetivos y cómo salir adelante. Lo escogimos a usted porque sabemos que usted viene desde abajo, como dicen, ¿verdad? Y tiene ahora una gran bendición del puesto, su familia y todo lo más. Pero ya voy a dejar de hablar yo para que se presente. Sí, primeramente gracias a mi amigo Brandon y mi amigo Marlon, que, bueno, yo soy el más joven de todos, entonces, desde Carajillo nos conocemos, se nota. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues, gracias a ustedes también por estar atendiendo y viendo este video. Pues, no sé cómo empezar, porque para uno siempre en la juventud quiere dinero, ¿verdad? Quiere surgir, quiere sobresalir, quiere ser alguien en la vida. Todos queremos, es mentira que nadie quiera algo más de verdad. Y sobre todo los padres de uno siempre quieren que, pues que uno sea, digamos, o tengan más que ellos, pongamos esa palabra. Porque, por ejemplo, yo con mi hijo va para 6 años y yo quiero que él tenga más de lo que yo tuve y que sea mejor de lo que yo soy, etcétera. Entonces uno, como joven en su momento, me considero joven todavía. En aquellos años, el tiempo pasa y no pasa en balde, como dicen. Pero digamos, uno como joven quiere aspirar a más. El problema es el cómo, ¿verdad? El cómo hace uno en medio de, pues, de este mundo de que vivimos en un país, ya sabemos, ¿verdad? Que está la clase, pues, alta, los que sí puedan, y después está muy dividido. Entonces era muy complicado para mí el poder surgir. Recuerdo que pues que hubieron muchos obstáculos para estudiar, llegar a la universidad, etcétera, pero de ahí se logró y no significa que ya haya llegado al final, ¿verdad? Porque todo es un proceso. Entonces yo considero que tener metas, ser ambicioso, pero no de ambicionar, digamos, siempre, mira, es que quiero tener más y más y más y más y más, porque a veces el tema de la ambición lo corrompe a uno, sino que más bien ser ambicioso en el tema de que uno sí puede crecer y sí puede llegar a algo. Para contarles un poco de lo que yo tal vez pasé o viví, no sé si hay tiempo para. Claro, no. El tiempo es suyo. El tiempo es mío. De hecho, ahorita les dije, el tiempo no pasa en balde y es que es por eso, ¿verdad? O sea, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Exactamente. Y al tener el tiempo es muy limitado. Hoy estamos acá y no sabemos el día de mañana. Tenía amigos que lamentablemente pues ya no están. Ustedes tienen amigos que ya no están, conocidos. Todos tenemos una persona o conocemos una persona, familiares, etcétera, que ya no están y tenían sueños, tenían metas. Entonces, parte de mi historia fue, pues más que todo cuando inicié ya en la universidad, salí del colegio, recuerdo que comencé a trabajar, pues no podía entrar a la universidad de inmediato, duré como un año en ese proceso, hasta que inicié en la universidad, gracias a Dios, mis papás de alguna manera me ayudaron, mi papá en ese entonces era chofer de autobús y estuvo tendiéndome la mano, yo de alguno que otro, como le dicen, trabajillos, ¿verdad?
pellizcaba algo para poder salir adelante. Sin embargo, híjole, fueron tiempos difíciles hasta que, pues gracias a Dios, ya inicié en el ámbito laboral, laboraba y estudiaba a la vez, cosa que, y pues, hoy en día prácticamente corresponde hacerlo, ¿verdad? El que no lo hace es porque pues, puede solamente estudiar o que está en una universidad pública que te dan beca, que le dan de todo, o de que papi y mami le dan todo. Y yo no estoy en contra de eso. Bendición de Dios y si se le puede dar todo a un hijo. Sin embargo, a uno nos tocó esa parte, ¿verdad? Que trabajar y estudiar. Correcto, exactamente. Y a lo que voy es el tema de haber trabajado y estudiado para mí, o sea, para mí, ¿verdad? Significó mucho, porque por medio de haber trabajado y estudiado pude irme superando, ir creciendo en el ámbito laboral, iba creciendo en la empresa donde estaba, y pues claramente iba creciendo personalmente. Recuerdo bien cuando ya comencé a trabajar en Siquirres, yo era vendedor, es más, yo era el ayudante del vendedor, ¿verdad? Bueno, mi amigo Carlitos Araya o Matatín, Brandon sí se acuerda porque Brandon trabajó con Carlos. No, pero yo sí lo conocí, bueno, sí lo conozco. Carlos para mí. Saludos a Carlitos por si está viendo el video. Saludos, mi hermano. Sí, ese hombre sí lo ve, fijo. Que Dios me lo bendiga mucho. Él sabe siempre, cada vez que lo veo, conversamos de esos temas y es una anécdota, o sea, comentar sobre una persona como él, porque él sí no tenía pues nada de estudios y me acuerdo que era para mí el mejor vendedor. Y él me decía, Exil, es que ocupo vender tanto al mes para yo poder salir, y nunca se me olvida esto, para yo poder salir con la casa, que acaba de hacer una casa y pues un préstamo enorme, una casa hermosa, para poder salir con mi familia, para poder, salir con todo, ¿verdad? Y solamente él trabajaba en su momento, etcétera. Entonces yo decía, híjole, sí se puede. Y no era un salario así como que muy bajo, o sea, estaba bien. Entonces recuerdo, yo era ayudante de él, el ayudante del vendedor, le ponía todo lo demás, hasta que se me dio la opción de ya ser el vendedor, encargado de móvil, se le decía en ese entonces, y de ahí me ofrecieron irme para Turrialba. Yo lo primero que hice fue decir que sí. Allá, gracias a Dios, mi familia también en Turrialba me acogieron, los amo un montón. Un abrazo a todos, un abrazo a mi tío Sander, que está un poquito enfermo, porque sé que van a ver el video. Ellos aproveché para saludar a todos, ¿verdad? Sí. Los amo un montón, a mi tía Tina, a Yasmín, a tío Sander, a todos por allá, Alexandra, Nicole. Bueno, me acogieron y siempre recordaba las palabras de Carlos, ¿verdad? Mi amigo Matata, le decíamos Matata, el apodo, de que se podía tener más, ¿verdad? Porque él ocupaba vender bastante. Entonces yo en ese entonces no tenía deuda, no tenía pues... Era libre. Sí. Pensaba en casarme y todo lo demás, sí, pero o sea... Pero qué libertad que tú estás... Muy hermoso. O sea, hay que vivir cada día, hay que vivir cada temporada. Cada etapa hay que disfrutarla. Exactamente, hay que disfrutarla, vivirla. Entonces, recuerdo bien que yo me dije, tenía al compañero que era el chofer, era, digamos, en ese caso, ayudante ya de mi persona, como yo lo fui ayudante en alguna vez. Entonces, recuerdo que le comenzamos a poner, oiga, y de verdad, cuando eso, Carlos y yo nos rozábamos así como en ventas, ¿verdad? Carlos Araya, Matate, nos rozábamos. Después de ser amigos ya eran rivales. O sea, no era una rivalidad, sino que, digamos, era una rivalidad. Era una competencia. Ajá, bonita. Una competencia bonita. Sí, porque yo quería ser el primero en la zona, ¿verdad? Eran creo que 8 unidades móviles, se les decía. Pero lo que se le escapa decir era que cuando él se fue para Turrialba, yo era el ayudante de Carlos. Bueno. Yo fui el ayudante de Batata. Cuando eso, bueno, sí, se me escapó decirlo y qué bien que lo recuerdo, porque a mí ya hay cosas que se me olvidan. Sí. No, tampoco así. Sí, de hecho, Brandon quedó en lugar mío con Carlos en su momento. En fin, nos dábamos, como dicen, nos dábamos duro. O sea, era algo bonito porque yo le ponía a vender y, ¿entiendes? Estaba esa rivalidad buena. O sea, no era una rivalidad así mala. Algunas veces él me robaba ventas y yo a él, porque sí, él le correspondía a Siquirres, a mí Turrialba, pero Carlos tenía clientes en Siquirres. Entonces yo me daba cuenta, no, él piensa que no, pero me daba cuenta en Turrialba, él tenía clientes en Turrialba. Yo me daba cuenta que él llegaba a la zona de Turrialba y yo mismo iba y le robaba clientes en Siquirres.
Se está abriendo el hombre para decir la verdad. Ojo por ojo. Recordar. No, Carlitos debe recordar eso. Y ya ahora lo recordamos vacilando. Ya, Sí, correcto. Sí, eso hace muchos años. De hecho, bueno, hoy por hoy Carlos es un empresario. O sea, claro, Carlos está súper bien, gracias a Dios. Y pues es por la constancia y toda la disciplina que él ha tenido. Bueno, entonces, en ese ir y venir, pues yo todavía estaba estudiando. Vivía en Turrialba y tenía que venir hasta la universidad a Guapiles. Estudiaba en la Universidad Latina, Administración de Negocios. Y me pasaron chascos de todo, o sea, imagínate que tenía que estar a las 5, muchas veces a las 5 en la universidad, en Guapiles, otras a las 7:30. Pero me acuerdo una vez que pues el bus me dejó porque terminé tarde de trabajar y tenía que estar en la universidad y hacer un examen, y es que no podía faltar, tenía examen sí o sí. Me correspondió pedir ride a un trailero. Sí. O sea, nunca se me olvida. Además, yo he pasado varias veces ahí por donde él vive, por Turrialba, eso es como adelantito de 3X donde vive, y recuerdo bien que él me hizo ride en el centro de Turrialba, y me tocó hacerle así. Es que, o sea, vergüenza y todo, pero el hombre me ayudó. Y me acuerdo que me dijo, tengo hambre, voy a pasar a tomar café a mi casa. Y dime, ¿qué tuve que hacer? Esperar. Por eso sé dónde él vive, o sea, yo sé dónde él vive porque entonces nunca se me olvida hasta la casa, o sea, me acuerdo muy bien. Pero eso son unas de las experiencias que uno va valorando. Con el tiempo ya fue donde comencé a administrar, me ofrecieron administrar. Yo vivía en Turrialba, viví 2 años y un poquito viviendo en Turrialba, o sea, digo viviendo porque vivía con mi tía, pero igual tenía que estar viajando para la universidad, entonces venía a la universidad en Guapiles, me quedaba donde mi mamá y al otro día me iban de tía, eso lo hacía 2 veces por semana. A lo que voy es, ya cuando me ofrecieron administrar, no fue que me lo ofrecieron, ya yo tenía el bachillerato de la universidad, entonces comencé a concursar en todo lo que se pudiera de administrar tiendas. Me recuerdo muy bien que yo pulseaba a administrar como les digo, en lo que saliera. Sí, hasta que salió, me acuerdo, administrar en Guásimo. Y de ahí fui, me entrevisté, todo lo demás, y el muchacho me dijo, mira, te voy a tener en cuenta, me gusta su currículum, pero ya yo tengo a la persona, es una de las personas que ya trabajan en la tienda, y de ahí, sinceramente, ya ella conoce todo el tejimanejo. Entonces, de ahí, no, súper bien. Al mes me llamó y me dice, Gesiel, ¿hasta dónde está dispuesto usted de irse con tal de ser administrador? Y eras que vacilón, porque yo le dije, o sea, yo lo que quiero es surgir. Al decirle eso, ya me comentó, me mandó a Pital de San Carlos a levantar una tienda, gracias a Dios me fue súper bien. De Pital de San Carlos me mandaron después a Ciudad Quesada a administrar. De Ciudad Quesada me dijo un día, me dice, Gesiel, adivine cuál tienda está para administrar. La de Guasi, donde me había dicho él mismo que no. O sea, ya me habían dicho que no y todo lo demás. Entonces. Pero ya tenía más currículum. Sí. Ya él vio que el hombre tenía talento. Entonces. Sí, es que, vamos a ver, o sea, el tema de administrar en ese tipo de negocio, que va relacionado con las ventas, ¿verdad? Y pues se me daba mucho. Recuerdo que, o sea, nos iba muy bien. Se me daba mucho, entonces de ahí fui creciendo. O sea, como les digo, estuve en bastantes tiendas, varias tiendas. Entonces, por ahí iba creciendo y claramente en una tienda me subía un poquito más el salario. No, y no solo eso, sino que iba agarrando diferentes escenarios, entonces ya sabía cómo atacar diferentes cosas en diferentes tiempos. Entonces, sí, exactamente. Yo conocía, o sea, sinceramente, ya conocía bastante. Pero de cuando él me dice, váyase para Guasimo, yo le dije, no, me encantaba Ciudad Quesada. Es más, le digo, me voy a casar y me voy a traer para acá a mi esposa. Y me acuerdo, me dice, Gesiel, yo sé por qué se lo digo. Cuando él me dijo eso, yo me puse a pensar. Duré, no sé, 1 día, 2 días pensando, o sea, tampoco, porque era presión. Entonces, cuando yo me puse a pensar, le dije que sí. Me vine, estuve administrando más de 1 año en Guásimo. También, gracias a Dios, fue muy bien. Y otra vez me volvió, bueno, ya esta vez estaba más cerca, llegó donde mí, me dice, Gesiel, ahora está Limón. Entonces, bueno, llegué a Limón, me fue súper bien, o sea, vamos a ver, el tema de haber llegado a Limón fue
una super experiencia, una cultura muy diferente, un montón de situaciones que tuve que pasar para llegar hasta allá, pero inicié desde abajo, o sea, para llegar a, digamos que la cúspide. Pero digamos, para llegar hasta ahí tuve que pasar un montón de situaciones. Recuerdo cuando yo iba a la universidad y no tenía dinero para comer, los demás comían porque había un receso, ¿verdad? Había hamburguesas, había perros calientes, bueno, había de todo y de ahí yo tal vez con el vaso de agua o la Coca-Cola si se podía, pero o sea, tenía que esperarme hasta que salir de la universidad para lograr llegar a la casa y comer. Situaciones de que a veces no se podía ni siquiera pagar la universidad, muchas veces correspondían un montón de situaciones y De otros gastos. de otros gastos, o sea, en fin, como cuando mi papá ya, en fin, decidió ya dejar de trabajar, ya no, o sea, ya digamos que no había sostén y me corresponde mucho tiempo llevar el sostén de la familia estudiando. Entonces, yo siento que el haber dado esa milla extra, porque siempre lo he pensado así, lo he llamado así, dar esa milla extra fue como la catapulta, como el decir, hoy soy quien soy, gracias a, obviamente, gracias a Dios, gracias a mi familia, pero no es valorizarse uno, lo que uno hace como persona para poder llegar a, Exactamente. exactamente, no para poder llegar a donde uno quiere estar. Y como les digo, o sea, tengo un montón de sueños ahorita, tengo un montón de metas. Un montón de sueños, está bien. Ya casi me quedo dormido. O sea, el tener metas, el tener la ambición de querer ser alguien más, a seguir uno, como ustedes lo decían, o sea, gracias a Dios ahora pues ya tengo la casa, ya hicimos la casa, pues el tema de tener carro, que a veces uno piensa en que tener posiciones mide a la persona y tampoco, o sea, no mide a la persona, pero el ponerse una meta, yo para este año tengo una meta propuesta, bueno, para mí, ¿verdad? Que de hecho tenía una meta con Marlon, no está pospuesta por un momento. Se ha congelado. Sí, ahí, sí. ahí más adelante van a vernos. Sí, pero no significa que no se vayan a hacer, o sea, hay veces... Hay prioridades, hay veces que hay prioridades. Exactamente, es que a eso es a lo que voy. Mira, hay veces que los jóvenes piensan que tienen que salir del colegio y de una vez estudiar y tal vez por la presión de la sociedad, de la familia, etcétera, comienzan a estudiar algo que no les gusta y duran 3, 4 años estudiando algo que no les gustó. Para que después anden llorando y arrepintiéndose de que estoy estudiando algo, estoy en un brete que no me gusta o un trabajo en el que no me gusta por apresurado, ¿sabes? Sí, es que ese es el tema, o sea, uno tiene que disfrutar lo que hace. Y siempre nos dicen a nosotros, uno tiene que disfrutar lo que hace. Y sí, pero es que uno por las carreras, o sea, cuando uno es joven, o sea, cuando el joven quiere todo, ¿verdad? Que era lo que decía, el joven quiere ser y ser, pero o sea, tiene que vivir el momento y pensar en lo que quiere. Claro, tal vez van a pensar, mira, yo quería ser administrador y en el camino no me gustó y quería otra cosa. Puede pasar, pero que no permitir que la sociedad misma nos imponga presiones porque nadie te va a pagar el alquiler, nadie nos va a pagar la luz, nadie nos va a venir a pagar el agua, nadie va a venir y decir, mira, es cierto, te falta para tal cosa, o sea, cuesta ver esas cosas. Entonces, yo creo que uno tiene que ambicionar, pero no correr, o sea, no correr, o sea, confiar en Dios. Siempre hay algo que siempre a mí me motiva, es claramente, pues, hablar con Dios es un pilar súper importante para mí. Eh, el tema de las conversaciones que uno tenga con personas como ustedes que lo ayudan a crecer. ¿Por qué? Porque, sí, o sea, hay algo muy importante en la vida, que son las amistades. O sea, uno elige las amistades claramente, pero yo por eso me alejé un montón de personas de que no sumaban. Hay amistades que no suman, sino que restan, de que al que no le gustó estudiar o no quiso ser alguien en la vida, como se dice, y pues está bien, pero hay personas que no estudiaron y hoy son mucho más que uno, tienen mucho más, pero es que no significa que estudiar sea... Es que el hecho de estudiar no quiere decir que usted ya es mejor que otra persona. Exactamente. Porque hay gente estudiada que sigue siendo mediocres, por así decirlo. Y hay personas que no tienen estudios que son empresarios, dueños de empresas, valga la redundancia, y tienen sus buenos ingresos. Y eso no significa, o sea, si eso es
como hemos hablado casi que siempre en estos videos, eso depende de la persona, que la mentalidad que tenga y las ambiciones, como ustedes ven hablando. Exactamente. Es que sí, el tema es nada más desarrollarse uno como persona, pero hay amistades que, digamos, hay gente vaga, hay gente vaga en la vida, hay gente vaga. Yo conozco, ustedes conocen, todos conocemos gente, personas vagas, pero es que no ambicionan o no quieren ser tal vez más, o con lo que tienen, pues están bien. Hay unos que son hasta vividores, hay de todo en sí, sí, o sea, las cosas hay que decirlas. Pero digamos, que el hecho de que uno no quiera estudiar o una persona no quiera estudiar no significa que no quiera desarrollarse en otras cosas. Entonces yo siento que lo que uno tiene que tener siempre es buscar amistades que lo ayuden a uno a crecer. De hecho, Kexiel, creo que hace unas semanas, puedo decir más o menos, ¿verdad? Estuvimos hablando del círculo de amigos que nos rodean. Ese va a determinar también, como dice el dicho, si usted anda con lobos, aprende a aullar. Entonces, ese círculo de amigos es el que va a determinar también, no la persona que te vas a convertir, porque al final es decisión suya, ¿verdad? Sino que es una persona, son las personas que le van a ayudar o a avanzar o a quedarse ahí estancado. Sí, es que siempre hay algo. Siempre hay algo, pa. Siempre hay algo. Entonces, eso que usted acaba de decir, Brandon, es, o sea, es que no sé de porcentaje cuánto puede ser, un 40%, tal vez estoy diciendo mucho, un 30%, porque a uno, como le dicen, a uno no le ponen una pistola en la cabeza para que haga o no haga las cosas. Sin embargo, una amistad influye mucho. Entonces, uno elegir a las amistades, usted me verá en el pueblo, o sea, yo con todos hablo, pero no significa que con todos tenga que tener amistad. Que una cosa muy diferente es usted, ese círculo que usted dice, de ser parte de ellos, o otra cosa es de ser también compañero o amigo o saludar, porque son cosas muy diferentes. Pero elegir las amistades vale, yo digo que, no sé, tal vez digo mucho, pero por lo menos un 30 o un 40% de cómo uno se vaya a desenvolver en la vida. Porque conozco personas que, o sea, cualquiera te puede decir, mira, Jaciel, yo por tal amistad no hice esto y esto, porque, o sea, muchas cosas pueden pasar o pueden decir de las amistades. Es un tema larguísimo que, bueno, conversarlo va a llevar. Requiere otra sesión de otro podcast. Sí. Está muy bueno, de hecho. Sí. Un punto muy importante, no sé si lo mencionó o no, no estoy seguro, pero a veces hay que hacer sacrificios y a veces la gente no ve, pero es de los sacrificios, los esfuerzos que hayas que hacer. Por ejemplo, porque usted, como menciona, se fue a vivir a Turrialba, eso está largo donde usted vive, donde usted creció, donde usted compartía tiempos con sus amistades, con sus amigos, con su familia, y se fue por un montón de tiempo. Yo me acuerdo que usted, oye, estuvo un momento aquí y lo veíamos, digamos, jugar bola, y de un momento a otro ya Hexiel no está. ¿Y qué hizo Hexiel? Se fue a estudiar. Eso no cualquier persona tiene las agallas para poder hacer ese sacrificio, de llegar, salir, dejar la familia donde está e irse a estudiar largo, sacrificarse por lo que usted quiere, por querer surgir, por querer ser alguien, ¿verdad? Entonces eso también es un punto que muchas personas no ven, pero uno que ha pasado por eso, uno sabe el esfuerzo que conlleva no estar viendo a la mamá o al papá, a los hermanos, a los amigos. Sí, en este caso, Marlon, yo me fui a Turrialba, me había ido a San Carlos, me había ido a Limón. O sea, ese sacrificio, si no lo hubiera hecho, que recuerdo bien una persona cuando yo le dije, mira, voy a ser administrador, pero me tengo que ir hasta Pital de San Carlos, y me dijo, no, hombre, ¿para qué usted va a hacer eso? O sea, no, si así está bien. Si yo no hubiera hecho tal vez ese sacrificio, de irme, por ejemplo, para Pital de San Carlos, muy probablemente mi currículum o lo que soy no estaría. O sea, digo muy probablemente porque no sé, pero haber tomado esas decisiones para mí han sido las mejores decisiones, porque como usted lo dijo, no es fácil, más nosotros somos de familia, o sea, nosotros amamos a nuestra familia. Los tres que estamos acá somos personas que nos encanta ver a nuestras madres, nos encanta ver a nuestros papás, nuestros abuelos, o sea, nuestros hermanos, somos muy amorosos, ¿entiende? Tanto Marlon, tanto Brandon, como mi persona, o sea, nosotros alejarnos de la familia, imagínense, o sea, es duro, pero claro, yo me pegué mis lloradas, me recuerdo, bueno, si les contara, extrañando, pero pues tenía que hacerlo.
O sea, tenía que sacrificarme porque mi familia no me iba a dar lo que yo ocupaba. O sea, me iban a dar todo el amor del mundo, claro que sí. Pero mi mamá no iba a venir y darme tanto por mes para mantenerme, un ejemplo. ¿Entiendes? Entonces son cosas que uno tiene que hacer porque uno tiene que pensar en uno y en lo que viene más adelante. Sí, y si esas decisiones, como usted mencionó, ¿verdad? Si no las hubiese tomado en su momento, de ahí hoy tal vez estuviera igual trabajando como administrador o algún otro puesto similar, pero ya el peso que tuviese en el currículum ya no es el mismo, ¿verdad? Y no solo eso, sino que la experiencia y todo lo que vivió, porque vivir en tres, cuatro, no sé, ciudades diferentes, a pesar de que vivimos en el mismo país, cada uno tiene su diferente cultura, ¿verdad? Su diferente forma de ver la vida, no es lo mismo vivir en Limón, un pueblo caribeño, ahí fiestas y no sé qué, que irse a vivir a Pital. Pienso yo, no sé, porque nunca he vivido en ninguno de los dos. Irse a Pital, un pueblo que tal vez el enfoque es como turismo por el volcán y ganadero y todo eso. Entonces, la vida es diferente también. Tiene toda la razón. De hecho, conocí tantas personas en todos los lados que vieras que ahorita todavía tengo contactos. Revisa mis contactos en el teléfono, tengo más de 3.000 contactos y yo digo, mira, tal persona, todavía. En Google. Páginas amarillas. Vieras que sí, de hecho, yo veo estados y veo que ven todavía estados míos de personas en las que tengo 10 años de no ver, ¿entiende? Pero uno van quedando amistades o personas conocidas que uno aprende de todos, entonces claro que se aprende, claro que es rico uno conocer personas de otro lado, otras culturas, que claro que uno aprende de todo, claro que duele dejar uno la familia, dejar el núcleo de uno, dejar el pueblo que lo vio nacer, que de hecho yo jamás pensé que iba a volver al pueblo. Y acá estoy. Y aquí digo otra vez. Sí, sí, sí. De hecho, que si a Excel le gustó el podcast, puede venir un día también. Ah, bueno, Marlon, perdón, y Excel, perdón. Yo creo que ya llevamos no sé cuántos minutos grabando y se nos olvidó algo importantísimo, Marlon. Hoy estamos estrenando set. Nos falta bastante, porque nos falta bastante, pero prácticamente este es el fondo y falta trabajarlo, ¿verdad? No lo van a ver completo porque tenemos 3 cámaras, ¿verdad? Para enfocarnos y poder grabar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo hoy, pero ya cuando vamos a ir Vamos a ir revelando cosas del set poco a poco en los demás videos. pero se nos fue detallazo y Hazel que nos está acompañando hoy, ¿verdad? Está estrenando set con nosotros. Sí, sí, me siento muy favorecido, como dicen, muy halagado, no sé. Pero está muy bonito, es que ustedes vieran detrás de cámaras, aquí me siento, no sé, como en otro mundo. En la fama. Fama, completamente. No, yo lo felicito porque está muy bonito. La verdad es que se nota el trabajo y el esmero que están haciendo y uno que los conoce saben el esfuerzo que conlleva y pues sacar un proyecto adelante. Yo sé que ustedes le están poniendo mucho, entonces por ese lado los felicito. Y yo sé que he hablado de todo, pero el cierre de mi parte, si se pudiera, sería, como lo dijimos, vivir en el momento, pero no estancarse. O sea, no pensar en el que, mira, tengo un ejemplo, 30, 40, 50 años, no sé cuántos años puede tener usted y tal vez dice, mira, no, es que ya se me fue la vida. No, todavía hay vida, como dicen, mientras hay vida hay esperanza. Y si hay vida, ahorita hay un montón de formas para estudiar. Estamos en la era de la tecnología, hay un montón de maneras de estudiar, de ganar dinero, de hacer que las cosas pasen. Entonces, no importa la edad, no importa si usted tiene 15, si está saliendo del colegio, si está apenas empezando el colegio, o si está saliendo de la universidad, o si tiene, como dije, 30, 40, 50, 60, 70 años, todavía hay forma de salir adelante. Entonces, yo quería dejar eso así bien claro, que hay tiempo, si estamos vivos hay tiempo. O sea, se puede salir adelante y nunca dejen que nadie los pisotee, no importa qué tan alto esté esa persona o qué tan bajo esté uno. El día de mañana no sabemos qué tan alto va a estar usted y qué tan bajo va a estar otra persona, porque humillaciones de todo pasé yo y muy probablemente ustedes han pasado algún tipo de humillaciones por alguna situación, pero eso no nos va a definir como personas. Entonces, Marlon y Brandon, un consejo que yo quisiera darles a los padres de familia, más que todas las mamás, a veces no quieren soltar a los hijos porque, claro, los aman mucho y es normal. Sin embargo, o sea, hay veces que los hijos quieren salir, buscar otras opciones para mejorar su vida, para estudiar, para crecer y se sienten tan apegados a los papás porque los papás no los quieren soltar, que eso es un daño que se les está haciendo a ellos. Y recordemos que ahorita vivimos en un mundo
tan complicado, o sea, es un mundo tan complicado que tienen que soltarlos porque los hijos necesitan crecer. Hay un montón de oportunidades, sí, claro que hay, y a veces los hijos no las aprovechan porque comienzan a pensar en la familia, piensan en mamá, piensan en papá, en que mira, no puedo dejar a mis hermanos y dejan ir esas oportunidades. Recuerden que ustedes vivieron en un tiempo en el que las cosas tal vez no es que eran fácil, pero quizás habían ciertas cosas que eran más fáciles que ahora. Entonces, para mí eso es un mensaje muy importante. Que siempre escuchen a sus hijos el qué quieren ser, qué les gustaría hacer el día de mañana y déjelos como digan, déjelos volar, Déjenlos vivir. vivir, cumplir sus sueños. Bueno, mi gente, espero nuevamente les haya gustado el video, Marlon, y que ese mensajito quede en el corazón de cada uno de nosotros. Los que tenemos hijos, queremos lo mejor para ellos y ojalá que este video, Hexiel, lo veamos en un futuro cuando ellos estén grandes y soltarlos, como dice usted, ¿verdad? Esperamos, mi gente, que haya sido mucha bendición para usted este video, Marlon. Si les gustó este video, igual, como siempre, compártanlo, denle like, comente. Si tienen algunas otras ideas de video que quiere que hablemos en los podcasts, si tienen tal vez algún invitado que quiera, que diga, hey, yo quiero hablar con ustedes de X tema, entonces nos invitan o nos hablan por ahí, por mensaje o por comentarios y nosotros los contactamos. Pero sí, esperemos que el tema que hablemos el día de hoy en este podcast haya sido de interés y de crecimiento, más de todo eso, de inspiración, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Siempre hay algo. Siempre hay algo, bendiciones.